Primer concepto, regla de Laplace. ¿Ya? Lo más básico de lo básico en las probabilidades. ¿Ya? Esta regla a nosotros nos permite calcular la probabilidad de un evento. ¿Ya? Y se calcula mediante el cociente, ¿ya? Entre dos valores. ¿Ya? Primero tenemos que saber, o tenemos que dividir, los casos favorables de que ocurra un evento dividido la cantidad total de casos posibles para que ocurra este evento. Por ejemplo, y ojo, muy importante, la regla de Laplace solamente se aplica cuando tenemos que todo nuestro espacio muestral, nuestro divisor, perdón, sí, nuestro valor de casos totales sean equiprobables, o sea que tenga la misma probabilidad de ser escogido. ¿Ya? Por ejemplo, en un dado vemos que todas las caras son iguales. Por lo tanto, la probabilidad de que caiga en 1, en 2, en 3, en 4, en 5 o en 6 es la misma. ¿Ya? Lo mismo con una moneda. La probabilidad de que caiga cara o que caiga sello también es la misma. Por lo tanto, eso es un evento equiprobable. ¿Ya? Y ahí es donde se aplica, ¿cierto?, la regla de Laplace. Ya, ahí ya no podemos ocupar la regla de Laplace. Ahí tenemos que ocupar otro tipo de probabilidad que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Ahí tenemos probabilidad condicional, porque estás condicionando una probabilidad a partir de algo. Entonces ahí nosotros tenemos que considerar ese dado cargado, ¿cierto? Para poder sacar la probabilidad. Bien, por ejemplo, observación. Si se lanza una moneda dos veces, afirmamos que los elementos del espacio muestral son cara a cara, sello a sello y cara a sello. Por lo tanto, la probabilidad de que sea es un tercio. No, eso está malo. Lo está dando como ejemplo y dije, pero qué raro si falta el sello cara. Eh, Debido a un error de que los elementos espacio-muestral no son equiprobables. En este caso, equiprobable significa que tenga la misma probabilidad de ser un resultado. ¿Ya? Por ejemplo, si acá el espacio muestral dijeron tres solamente, dijeron cara a cara, sello sello y cara a sello, pero le faltó uno, el sello cara, ¿cierto? Porque cuando ustedes lanzan una moneda, ahí está el arbolito, ¿cierto? Tenemos cara a sello y después tenemos nuevamente cara a sello. Entonces ahí nosotros podemos tener que salgan dos caras, que salgan dos sellos, que salga una cara y un sello, o un sello y una cara. ¿Cierto? Recuerden que ahí tenemos distintos tipos de formas de encontrar el espacio muestral. ¿Ya? Igual es equiprobable, porque por ejemplo que salga un número en un dado y el número en el otro, también es igual de probable que salga un número en uno y un número en otro. Lo que pasa es que acá, ¿por qué no sale equiprobable? Porque le quitó un número, un caso en el total. No dijo 4, dijo 3. Entonces, obviamente eso no sería equiprobable. Ahí no se puede aplicar. Yo no puedo decir que la probabilidad de que salga cara sello sea un tercio, sino que era un cuarto. Es que son casos posibles porque si tú lanzas una moneda, por ejemplo, y que te salga primero cara, después te puede salir sello. Pero si al principio te sale sello y después te sale cara, es un caso distinto. ¿Ya? O sea, que tengas el mismo resultado, que la suma sea la misma, no significa que tenga el mismo orden. Ahí tenemos que hablar también como de la permutación. ¿Ya? Pero eso es como más o menos de la regla de la plaza. O sea, ¿se puede aplicar? Sí, pero cuando nosotros tengamos una X probabilidad, ¿ya? De que obtener ciertos resultados sea con la misma posibilidad que el resto. Por ejemplo, yo digo, escoger un estudiante al azar del cuarto medio B. Todos tienen la misma probabilidad de ser escogidos. Ninguno tiene más probabilidades que otro. ¿Ya? A eso se refiere con X probabilidad. ¿Ya? Entonces yo voy a poder escoger un estudiante de 32. ¿Ya? Porque son 32 en el curso y yo puedo escoger uno. ¿Ya? Y todos tienen la misma probabilidad de ser escogidos. Ahí ya podemos generar una condición, claro. ¿Ya? Eh... Bien, ahora pasamos a la siguiente. Ley de los grandes números. A ver, sí, Francisco, un ratito sí, porque después tengo que terminar apoderados, ¿ya? Así que ahí nos podemos quedar un minutito. Dice, la ley de los grandes números señala que si un experimento se repite muchísimas veces,
la frecuencia relativa de la ocurrencia del suceso se irá acercando al valor constante. Ese valor constante es la probabilidad del suceso, ¿ya? Y en la gráfica se observan cómo a medida que aumentamos el número de lanzamientos de una moneda, la frecuencia relativa del número de caras y el número de sellos se acerca a 0,5, lo que corresponde a la probabilidad del evento, ¿ya? A ver, ¿qué es lo que sucede con esto? Nosotros cuando hacemos un experimento, ¿ya? Puede ser que, imagínense, lanzar una moneda 10 veces. Puede darse perfectamente que la moneda caiga 10 veces cara, pero nosotros no podemos decir que hay un 100% de probabilidad de que salga cara, porque en realidad eso fue un experimento. Tal vez a mí me salió así, a mi compañero le salió distinto, al otro le salió puro sello, a otra persona le salió mitad y mitad, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos poquitas veces, poquitas repeticiones de un evento, los casos van a ser bastante variables, ¿ya? Por ejemplo, acá de los 10 lanzamientos, 7 fueron cara, por ejemplo, y 3 fueron sello. Pero a medida que van aumentando los lanzamientos, su, por así llamarlo, la cantidad de ocurrencia de estos cada vez se va a estar equiparando, ¿ya? Y tal vez ya no va a haber tanta diferencia entre las caras y los sellos, ¿ya? Recordemos de que la frecuencia relativa es la cantidad de veces que ocurre dividido la cantidad total. Por ejemplo, 1 de 10, 2 de 10. Después el otro puede ser quizás después 5 de 30. Y cada vez se va acercando a un número que en este caso va a ser 0,5. ¿Por qué 0,5? Porque como son dos datos, cara o sello, va a tener uno el 50% y el otro el 50%. Entonces hay que tener en cuenta dos cosas, que hay dos probabilidades. La probabilidad experimental, que es la que yo voy calculando a medida de lanzar cosas o hacer yo el experimento, y está la probabilidad teórica, ya que es la que me dice que al lanzar una moneda yo tengo el 50% de probabilidad de que salga cara y que el 50% salga sello, ¿cierto? Entonces, eh, cuando yo quiero experimentar mucho, ¿ya? Que es lo que dice la ley de los grandes números, y experimento, por ejemplo, con la moneda, y la lanzo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 1000 veces, a medida que más lanzamientos haga, el resultado de la probabilidad se va a acercar a la probabilidad teórica. Se va a acercar en este caso al 50%, al 0,5. ¿Ya? Por ejemplo, si yo hiciera esto mismo con los dados, y tal vez al principio con 100 lanzamientos tenga muchos 2, poquitos 3, hartos 5, pero a medida que yo voy lanzando el dado más veces, más veces, más veces, se va a acercar a que cada numerito va a tener un sexto de los casos favorables. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la ley de los grandes números, que a medida que yo voy repitiendo muchísimas veces un experimento, se va a acercar a su probabilidad teórica. ¿Ya? Que obviamente no significa que, por ejemplo, si yo voy a lanzar 50 veces una moneda, me van a salir 25 sellos y 25 caras. O sea, eso nadie te lo puede asegurar. Teóricamente sí, pero experimentalmente perfectamente te pueden salir incluso pueden salir 50 sellos y 0 caras. Puede ser, o sea, no podemos dejar de lado esa probabilidad. Ahora, de que es pequeña, claramente va a ser pequeña, ¿ya? Pero es una probabilidad que puede darse. Bien, entonces eso es lo que dice la ley, o sea, la ley nos dice que si mientras más yo experimento, más me acerco a la probabilidad teórica. ¿Ya? Por ejemplo, dice, supongamos que lanzamos una pareja de dados y sumamos los puntajes de ambos dados. ¿Ya? Y obtenemos el siguiente espacio muestral. ¿Ya? Y la probabilidad de que los dados sumen 5 son 4 casos. Que salga 4-1, que salga 3-2, que salga 2-3 y salga 1-4. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿cierto?, el tema de la dualidad. ¿Ya? No es lo mismo tener primero 4-1 y después 1-4. Son casos totalmente distintos y ambos se cuentan. ¿Ya? Ahora, según la regla de Laplace, tenemos una probabilidad de 4 de 36 para obtener ese resultado. ¿Ya? O sea, de 36 lanzamientos, 4 me van a sumar 5. ¿Ya? De 36 en total. ¿Ya? Y por otra parte, la ley de los grandes números nos dice que si repetimos este experimento muchísimas veces, ¿ya? La frecuencia relativa, ¿cierto?, se irá acercando a este valor. Por ejemplo, si lanzamos 3600 veces una pareja de dados y sumamos sus resultados, en aproximadamente 400 veces la suma será 5.
y en las otras 3200 va a ser un resultado distinto de 5. ¿Ya? Sé que obviamente no vamos a hacer este experimento 3600 veces, ¿ya? Porque si no estaríamos todo el día haciendo el experimento de... claro, sí, estaríamos aburridos haciendo eso, ¿ya? Pero obviamente no podemos, como dice, asegurar que exactamente sea esa cantidad de veces, ¿cierto? Por eso se habla de un aproximado. Entonces, por eso tenemos que ver, ¿cierto? Esta teoría, ¿cierto? Teórica, esta probabilidad teórica y esta probabilidad experimental, que puede ir variando, ¿ya? Pero eso más o menos es lo que se refiere, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar cuando nosotros tenemos varios eventos a la vez? ¿Ya? Por ejemplo, queremos lanzar un dado y quiero calcular la probabilidad de que el resultado sea par o sea un número mayor que 3. Ahí ya tenemos dos probabilidades juntas, ¿cierto? Unión, intersección, ¿ya? A ver, vamos a tener varios casos, ¿ya? Y que es lo más recurrente, de que cuando nos preguntan por una probabilidad, esta sea una probabilidad de dos eventos, ¿ya? Eh, y nos piden, por ejemplo, calcular esta probabilidad de estos dos eventos juntos, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Primero tengo que calcular la probabilidad de los eventos por separado, ¿ya? Por ejemplo, la probabilidad de que, no sé, digámoslo, después vamos a hacer el ejemplo que aparece abajo. Pero, por ejemplo, tenemos lanzar un dado y que este sea un número par y que la probabilidad sea, perdón, o que la probabilidad de obtener un número par o mayor que 3. ¿Ya? Imaginémonos ese ejemplo. Número par o mayor que 3. ¿Cómo encuentro la probabilidad de que esto ocurra? Primero tengo que calcular la probabilidad de que sea par, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado sea par? Tengo 2, 4, 6. Serían 3 de 6, ¿cierto? Y que sea mayor que 3 puede ser 4, 5 o 6. Serían 3 de 6 también, ¿cierto? Pero tenemos que, como dice ahí, restar la probabilidad de la intersección. ¿Pero qué significa eso? O sea, ¿qué significa restar la probabilidad de la intersección si yo estoy hablando de unión? Bueno, la intersección son todos aquellos valores que están tanto en el evento 1 como también en el evento 2. ¿Cuál era el evento 1? Sí, parece que sí. Ujú, exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si yo estoy hablando de números pares y números mayores que 3, ¿qué números van a estar repetidos? Va a estar el 4 y va a estar el 6 repetidos, ¿cierto? Porque el 4 y el 6 son pares y además son mayores que 3. Entonces, estos dos valores se los debo restar a mi probabilidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sumo la probabilidad de A, que era 3 de 6, sumo la probabilidad de B, que era 3 de 6, y le resto la intersección, que era 2 de 6. Entonces sumo 3 más 3 menos 2 y me va a dar la probabilidad de la unión de esos dos eventos, que me daría 4 de 6. ¿Ya? Esa es como una forma, ¿cierto?, de calcular mediante la fórmula. También se puede calcular teniendo los diagramas de árboles, ya que también es una forma de calcular que también me puede ayudar. ¿Ya? Ahora, la fórmula entonces queda así. Decimos que la probabilidad del evento A unido con el evento B va a ser igual a la probabilidad del evento A más la probabilidad del evento B, ¿cierto? De manera independiente, menos la probabilidad de la intersección de estos eventos. O sea, de la intersección se refiere a los elementos que están tanto en el A como también en el B. ¿Ya? Eh, ejemplo. Dice que acá tenemos una fábrica donde hay dos turnos, el turno diurno y el turno nocturno, y la distribución de sexo de los trabajadores. ¿Ya? Por ejemplo, podemos ver que hay 32 hombres que trabajan de día, 18 mujeres que trabajan de día, y en el turno de noche tenemos a 22 hombres y a 8 mujeres. ¿Bien? Eso es como más o menos lo que tenemos distribuido. Ahora, dice, si se elige al azar cualquier empleado, ¿cuál es la probabilidad de que trabaje en el turno nocturno o que sea de sexo femenino? Entonces, ¿qué tendría que hacer yo acá? Primero, calcular la probabilidad de que trabaje de noche. ¿Cuánto sería acá?
sería 30, ¿sí? Porque tenemos 30 trabajadores de noche. ¿30 de cuánto? De, ¿cuánto es el total de esto? Total de todo esto. Ya, acá tenemos 30 y arriba tenemos 50, ¿sí? Arriba tenemos 50, abajo 30, ya, en total son 80 trabajadores, ¿cierto? Que están distribuidos entre día, noche, hombre, mujer, ya. Entonces tenemos en total, en el turno nocturno, tenemos 30 de 80, ¿sí? Y que sea de sexo femenino, ¿cuántas mujeres van a trabajar en la empresa? Tenemos 26, ¿cierto? 26 de 80. Son mujeres, ¿cierto? Independientes que trabajan de día o de noche, ¿ya? Ahora, ¿cuál sería la intersección en este problema? Serían 8, ¿cierto? Son las mujeres que, o sea, son las trabajadoras que son mujeres y además trabajan en la noche. Porque ese grupito está en los dos conjuntos. Ese 8 que está acá lo estoy considerando tanto para nocturno como para mujeres. Y esa intersección yo la debo restar. ¿Por qué? Porque la estoy sumando cuando dije nocturno y la estoy sumando cuando dije mujeres. Entonces, como la estoy sumando dos veces, debo restarlo para que eso sea en realidad la suma de estos tres números. ¿Ya? Entonces, al final, básicamente, la probabilidad de que trabaje en un turno nocturno o que sea de sexo femenino va a ser la suma de 22 más 8 más 18, o sea, 48 partido en 80. ¿Ya? Eso sería como la lógica si yo lo viera como un conjunto, ¿ya? Como un conjunto de datos. Ahora, ¿cómo sería esto matemáticamente? Acá está la solución. Es un poco enredado en realidad, pero al final igual termina en 48 partido en 80. Eh, es que acá está explicado súper teóricamente, entonces preferí por eso yo explicárselo yo y después... A ver, primero tenemos que en el turno nocturno trabajan 30 personas, ¿sí? Que era lo que yo dije acá arriba, 22 más 8, ¿sí? Luego, el total de empleados es 80, ¿sí? También eso lo dijo la Javi. Entonces dijimos que el turno nocturno, la probabilidad de que trabaje de noche va a ser 30 de 80. ¿Ya? Por otro lado, la probabilidad de elegir a alguien que sea de sexo femenino es de 26 de 80. ¿Por qué 26? Porque 26 es la suma de 18 más 8. ¿Ya? Que lo dijo la Valentina. Además, la probabilidad de que ocurran ambos eventos, es decir, que sea del turno nocturno y que además sea del sexo femenino, es de 8 de 80, ya que es este numerito que aparece acá, ¿ya? Que es la intersección de ambos valores. Ahora, ¿cómo se calcula la probabilidad? Sumamos la probabilidad de A, que es 30 de 80, más la probabilidad de B, que es 26 de 80, menos la probabilidad de la intersección, que es 8 de 80. Y eso me da como resultado 48 de 80, y que después si quieren uno lo puede simplificar. ¿Ya? Pero básicamente 48 de 80 es la probabilidad. O sea, tengo a 48 trabajadores disponibles de un total de 80 para escoger y que esta persona sea trabajador de un turno nocturno o que sea de sexo femenino. ¿Ya? Ahora, nosotros igual podemos a esto calcularlo y transformarlo en porcentaje. Eso no quita de que no lo puede hacer. Depende de la pregunta. Si le preguntan cuál es el porcentaje de la probabilidad de escoger un trabajador que trabaje en un turno nocturno que sea mujer, ahí uno llega al 48 partido en 80 y lo transforma a porcentaje. Solamente en ese caso. Todo va a depender de la alternativa. ¿Ya? Ok. Bien. Segundo, la probabilidad de la intersección. ¿Ya? ¿Cómo calculamos la intersección? Bueno, cuando queremos la probabilidad de A intersectada con B, ¿ya? Que, o sea, no, que lingüísticamente se denota con la letra Y, ¿ya? Por ejemplo, si yo hubiera dicho cuál es la probabilidad de que trabaje en un turno nocturno y que sea mujer, ahí cambia totalmente el cómo yo desarrollo el ejercicio, ¿ya? Porque cuando digo o es unión, pero cuando digo y ya va a ser intersección. Ahora, esta intersección, ¿ya? Dice que se puede calcular multiplicando las probabilidades de A y B solo en el caso de que los eventos sean independientes, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de arriba no lo hubiéramos podido hacer porque no eran independientes,
¿ya? Porque resulta que habían esos 8 que se repetían, que estaban en conjunto nocturno y en el conjunto mujer, entonces ahí no podía, ¿ya? Entonces, solamente en el caso de que tenga un evento independiente, vamos a ver esta fórmula, ¿cierto? De que la ocurrencia de uno no afecta a la ocurrencia del otro, que sería la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B, ¿ya? Si y solo si A y B son independientes entre sí, ¿ya? Ahora, como por ejemplo, si nosotros lanzamos un dado y una moneda, ¿ya? Aquí están los típicos ejemplos, ejercicios, donde dice que la probabilidad de que en el dado salga un 4 y en la moneda salga un sello, se calcula multiplicando la probabilidad de ambos eventos por separado. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que salga un 4? 1 de 6, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que salga sello? 1 de 2. Entonces nosotros simplemente vamos a multiplicar 1 de 6 por 1 de 2 y nos va a dar 1 de 12. ¿Sí? Recuerden que la multiplicación de fracciones se hace de manera horizontal. Numerador con numerador, denominador con denominador. Entonces la probabilidad de que salga 4 y sello va a ser 1 de 12. No, dice cuál es la probabilidad de que si yo lanzo estos dos objetos, si yo lanzo un dado y una moneda, el dado sea 4 y la moneda sea sello. O sea, 1 de 12. ¿Ya? Eso es lo que estoy diciendo. Dice, si lanzamos un dado y una moneda, ¿cuál es la probabilidad de que en el dado salga un 4 y en la moneda salga un sello? O sea, yo los lanzo. Tal vez voy a sacar 5 caras, 6 sellos, pero que sea 4 sellos. ¿Cuál es la probabilidad? Entonces yo saco la probabilidad de la cara, o sea, perdón, la probabilidad de la moneda, la probabilidad del dado y las multiplico. En este caso va a ser 1 de 12. ¿Ya? Ahora, si lanzamos una moneda y un dado, ¿cuál es la probabilidad de que salga un 4 en el dado o en la moneda un sello? Fíjense bien, aquí está la diferencia del I con el O. Ahora yo tengo que utilizar la propiedad de la unión. ¿Sí? ¿Qué decía la probabilidad de la unión? Tengo que sumar la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Sí, el I es multiplicar y la O es sumar. ¿Ya? Ahora, si se fijan, la probabilidad de que salga 4 sigue siendo un sexto. ¿Sí? O sea, eso no va a cambiar. La probabilidad de que salga sello también va a ser un medio. ¿Ya? Y la probabilidad de la intersección, ya la habíamos calculado anteriormente que era 1 partido en 12. Entonces yo tengo que sumar para calcular que salga 4 o sello, tengo que sumar el 1 sexto más un medio y le tengo que quitar el 1 partido en 12. Ya, porque tengo que quitar la intersección de ambos. Y ahí me va a dar 7 partido en 12. ¿Ya? Entonces, no olvidar de que independiente que yo esté lanzando un dado con una moneda que no tiene nada que ver, no significa que su intersección va a ser cero. ¿Ya? Ojo con ese detalle, porque algunos piensan que cuando yo estoy hablando de lanzar cosas distintas, por ejemplo, dados con monedas, yo no voy a tener intersecciones entre sí. Y en realidad sí van a haber, ¿ya? Y esta intersección se va a calcular siempre multiplicando la probabilidad del primero por la probabilidad del segundo. ¿Ya? En este caso, la del dado es un sexto y la de la moneda es un medio. Y si se multiplican, obtengo la intersección de ambos. ¿Ya? Así que ahí hay que tener mucho ojo. Y esto es realmente un análisis de conectores, ¿ya? Porque acá si cambia la letra de I a O, cambia totalmente nuestro resultado. Si va una I, el resultado es 1 partido en 12. Si va una O, el resultado es 7 partido en 12. Entonces vemos un resultado totalmente distinto y que a veces cambia todo el procedimiento de realizar por culpa de una letra. ¿Ya? Así que hay que tener mucha comprensión lectora para poder saber lo que nos están preguntando. ¿Ya? Ahora, este triángulo de acá, que se llama el triángulo de Pascal, para nosotros va a ser una ayuda, pero totalmente necesaria. ¿Ya? Va a ser, pero la mejor ayuda que ustedes podrían tener. ¿Ya? Porque esto nos ahorra mucho tiempo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay ejercicios en donde nos dice, yo lanzo una moneda 5 veces. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 3 caras y 2 sellos? Y vamos a andar haciendo un diagrama de árbol
con 5 lanzamientos, contando en cada ramita que hayan 3 caras y 2 sellos, les prometo que no lo van a hacer en 2 minutos. ¿Ya? Se lo aseguro. ¿Ya? Pero con el triángulo de Pascal sí. ¿Ya? Porque el triángulo de Pascal es un resumen, ¿ya? De lo que yo voy a obtener. ¿Ya? Es un resumen de lanzamientos de monedas, por así decirlo. ¿Ya? Porque el lanzamiento de monedas es lo que nos va a ayudar a. ¿Ya? Ahora, este triángulo esto ustedes lo pueden construir. ¿Ya? Siempre se construye partiendo con un 1, ¿ya? Y abajo dos unos. Tienen dos posibilidades, cara o sellos. Por eso el triángulo Pascal. Arriba se coloca uno. Uno que lanza una moneda y obtiene cara sello. Y de ahí se va dividiendo caracellos, 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 caracellos. ¿Ya? Ahora, el triángulo Pascal, ¿cómo funciona? Funciona sumando. ¿Ya? Siempre se suman, por ejemplo, 1 más 1, 2. Y se le agregan unos a los costados. Después, 2 más 1, 3. 2 más 1, 3. Se le suman unos al costado. Y así van avanzando. 4, 6, 4, 1. Se le suman uno a los lados. Ahora, esto puede continuar lo que uno quiera. ¿Ya? Ahora, eh, no solamente acá se utiliza el triángulo Pascal, se utiliza también para el teorema del binomio. Cuando uno quiere calcular, por ejemplo, un x más y elevado a 7, no va a estar multiplicando 7 veces el x por y, el x más y, porque van a demorarse mucho, sino que con triángulo Pascal sacan al tiro los valores que van a tener como elevados. ¿Ya? Así que de hecho es como de mucha ayuda este triangulito. ¿Ya? Famoso Pascal aquí se las mandó para cuando lo descubrió, ¿cierto? Y le dio una utilidad muy amplia, ¿ya? Ahora, por ejemplo, veamos ahora cómo se aplica para calcular las probabilidades, ¿ya? Ya que lo construimos, ¿cierto? Podemos hacerlo rapidito, ¿cierto? En mi hojita para poder guiarme. Dice que supongamos que lanzamos 4 monedas, ¿ya? Entonces nos dirigimos a la quinta fila, que es donde aparece aquí, ¿cierto? El 4, ¿ya? Porque este es 0 lanzamiento. Tenemos un lanzamiento, 2 lanzamientos, 3 lanzamientos, 4 lanzamientos, ¿ya? Eso es como es n-1, ¿ya? Y, bueno, o nos podemos guiar buscando en aquella fila cuyo segundo número es 4, ¿ya? Cuarto lanzamiento, este es cuarto lanzamiento. Tercer lanzamiento, este es el tercer lanzamiento, ¿ya? Y podemos decir que, como acá tenemos 1, 4, 6, 4, 1, yo voy a decir que voy a tener una probabilidad de obtener 4 sellos. Voy a tener 4 probabilidades de obtener 3 caras y un sello. Voy a tener 6 posibles casos donde voy a obtener 2 caras y 2 sellos. Acá voy a obtener 4 casos de obtener una cara y 3 sellos. Y una sola posibilidad de obtener 4 sellos. ¿Se fijan? El ahorro de tiempo que hago al considerar el triángulo de Pascal, en vez de estar haciendo el bendito diagrama de árbol. Ahora, yo no sé cuáles van a ser estos casos, pero yo sé la cantidad. ¿Ya? ¿Me sirve la cantidad? Sí, porque es con ella con la cual yo calculo la probabilidad. ¿Por qué? Porque la probabilidad, como lo vimos al comienzo, es la cantidad de casos favorables, que es lo que estoy calculando yo ahora, dividido la cantidad total. ¿Ya? Ahora, ¿cómo saco la cantidad total de datos? Sumo. 1 más 4 más 6 más 4 más 2. ¿Sí? Y me va a dar el total de casos. 16. ¿Sí? Entonces, ya con eso voy a poder encontrar la probabilidad. Bueno, y esto es lo mismo que le expliqué yo, es lo mismo que está escrito acá. ¿Ya? Dice que observa que los exponentes de C van bajando mientras que los de S van subiendo, pero si sumas ambos siempre se obtienen 4. Entonces, 4C elevado a 3S hace alusión de que hay 4 casos en donde hay 3 caras y un sello. 6C cuadrado, S cuadrado nos indica que hay 6 casos en que hay 2 caras y 2 sellos, y así, etc. ¿Bien? El total de casos se obtiene sumando todos los coeficientes, como yo les había dicho, 16, y podemos calcular probabilidades. ¿Ya? ¿Cómo? Decir que, por ejemplo, que si lanzamos 4 monedas, ¿cuál es la probabilidad de que salgan 2 caras y 2 sellos? Va a ser 6 de 16. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá tenemos 2 caras y 2 sellos. Ahora, ¿esto lo podemos construir? Sí. Obviamente ustedes van a tener solamente los numeritos. No van a tener esta información de abajo. El C4, el C3, GS, eso no lo van a tener. Pero lo pueden construir. ¿Por qué? Porque siempre van a partir con C, 4, 3, 2, 1, desaparece. Y después lo van a tener al revés.
S4, S3, S2, S1 desaparece. Si es la quinta fila, C5, C4, C3, C2, C1 desaparece. Y después con S. S5, S4, S3, S2, S1 desaparece. ¿Ya? Entonces, el triángulo de Pascal ustedes lo pueden construir súper lógicamente. ¿Ya? Quinta fila, 5 lanzamientos, 5 caras. 4, 3, 2, 1, 0. 5 sellos, 4, 3, 2, 1, 0. Y van a tener los coeficientes porque son los numeritos que ustedes sumaron. ¿Cuál sería la quinta fila? 1, 5, 10, 10, 5, 1. Simplemente es la suma de los dos anteriores. ¿Ya? Y ustedes pueden construir hasta el piso 10 si quieren, y tienen 10 lanzamientos y sacar la probabilidad así de rápido. ¿Ya? Y no tienen que estar con diagramas de árbol porque ahí sí que se van a demorar un poco más. ¿Ya? Eso. Ahora, dice, ahora, esto igual nos sirve, por ejemplo, cuando nos dice para calcular la probabilidad de obtener a lo más dos caras, significa que puedo tener dos caras, una cara o cero caras, ¿cierto? Entonces ahí yo simplemente puedo sumar 6 más 4 más 1, 11, de un total de 16. Entonces también este triángulo de Pascal me ayuda a sacar las probabilidades que son de repente al menos tanto, a lo más tanto. Entonces aquí no tengo que estar buscando los caminitos y ver cuántos son, porque de esta manera yo puedo encontrarlo de una forma más directa. ¿Ya? Entonces, esto lo podemos ocupar cuando nosotros tengamos experimentos con dos opciones. ¿Ya? Esto nos sirve, por ejemplo, para un dado. Ya no, acá nos olvidamos del triángulo. Ahora, ¿cuáles van a ser casos? Por ejemplo, carasello, cuando tienen opciones de encendido apagado, varón-hembra, verdadero o falso, sí o no, etc. Solo dos datos, ya porque siempre se va segmentando en dos. Sí, dadito usamos tabla. Pero ojo, dos veces lanzado en la tabla. Si ya lo queremos, lanzamiento de tres, sería prácticamente un cubo. ¿Ya? Sí, rayos. ¿Sí? Y no hablemos de cuatro de lanzamiento de dados porque ya no había algo en el espacio para poder dibujarlo. ¿Ya? Ahora, lo último, lo que decía Javi, la probabilidad condicional. ¿Ya? ¿Qué es la probabilidad condicional? Dice, la probabilidad de que ocurra un evento A sabiendo que ocurrió el evento B. ¿Ya? Se denota como la probabilidad de A/B. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se calcula? Se calcula la probabilidad de A sabiendo que ocurrió B va a ser igual ¿a qué? A la intersección de A con B dividida en la probabilidad de B. ¿Ya? Con obviamente la probabilidad de B distinta de vacío. ¿Ya? Ahora, con esta definición podemos deducir que la intersección de A con B, ¿cierto? Va a ser igual a la probabilidad condicional de A dado B por la probabilidad de B. Es básicamente tomar el P de B y pasar multiplicando. Eso es básicamente lo que hizo ahí con esa fórmula de abajito, ¿ya? Pero nos sirve porque tenemos otra expresión para la intersección, ¿ya? Ahora, ¿de qué nos sirve esto? Esta fórmula nueva de la intersectado B, de que ahora no necesariamente los eventos van a ser independientes. Pueden ser, no van a ser mutuamente excluyentes. Va a ser como el evento de trabajador nocturno con mujer. Ahora sí podemos aplicar con esa fórmula ese ejercicio. ¿Ya? Por eso nos sirve esto. Ahora, dice, expresión que nos permite calcular la probabilidad de una intersección cuando los eventos son dependientes, ya como el ejemplo que vimos arriba. ¿Ya? Es decir, que la ocurrencia de uno afecta la probabilidad de ocurrencia del otro. Por ejemplo, si un vendedor vende agua mineral en los buses, la probabilidad de que venda más su producto aumentará en un día soleado, por lo tanto, ambos eventos son dependientes. ¿Ya? Un ejemplo de dependencia de venta, ¿no? ¿Ya? Ahora, ejemplo. Ya que hay un ejemplo de cuadrito. Lo bueno es que están los totales y es mucho más fácil todavía. Dice, se ha hecho una encuesta a 132 estudiantes de cuarto medio acerca si participarán en las Olimpiadas Interescolares. El resultado obtenido muestra que 25 hombres participarán y 27 hombres de las 72 no participarán. O sea, 27 mujeres. Si ordenamos la información dada en una tabla de doble entrada, obtenemos lo siguiente. Hombres que participan 25, no participan 35, total 60.
mujeres que participan 45, que no participan 27 y en total 72. Pregunta. Calculemos las siguientes probabilidades condicionales. ¿Cuál es la probabilidad de que participará dado que es hombre? A ver, la probabilidad de que participará dado que es hombre es 25 de 60. ¿Ya? La probabilidad de que sea mujer dado que no participará es 27 de 62. La probabilidad de que sea hombre dado que participará 25 de 70, etc. ¿Ya? Y eso. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Ya? Cuando queramos calcular la probabilidad de una intersección, ya en caso de eventos dependientes, vamos a tener que calcular lo siguiente. Primero, vamos a tener que calcular o considerar la probabilidad condicional, ya que es la que me está dando acá. Ya dice la probabilidad de que participará, dado que es hombre, es 25 de 60. Esa ya es mi probabilidad condicional. ¿Ya? Ahí ya está dado. Me falta ahora calcular la probabilidad de que participará, que sería 70 de 132, y las multiplico. ¿Cierto? Multiplico la condicional con la probabilidad y obtengo la intersección. ¿No? ¿Sí? Ya. Acá tengo las probabilidades condicionales. ¿Ya? Aquí está el resultado. ¿Sí? Está el número. A ver, la probabilidad dice acá que participará, dado que es hombre, es 25 de 60. ¿Sí? Porque es hombre que participa. ¿Ya? 25 de 60. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que el total de los, al escoger una persona de las 132 sea hombre? No, sí, digámoslo, no. ¿Cuál es la probabilidad de que al sacar una persona de las 132 esta participe, dado de que los hombres, la probabilidad de que sea hombre es de 25 de 60? Ahí está. Ahí está como redactada la pregunta. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger un estudiante este participe en la competencia? Dado que los hombres, la probabilidad de que sea hombre es de 25 de 60. Ya, entonces yo ya tengo la probabilidad, lista, 25 de 60. Ahora tengo que calcular la probabilidad de que participe. ¿Cuál es la probabilidad de que participe? 70 de 132. ¿Sí? Porque esa es la probabilidad de que la persona participe. La probabilidad de que la persona participe es de 70 de un total de 132, ¿cierto? Porque tengo 70 personas en total, 132, ¿ya? Pero yo tengo que además saber de que tengo que saber que dado los hombres, hay una probabilidad de que participe de un 25 de 60. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Para obtener esta respuesta, voy a tener que multiplicar ambas probabilidades, o sea, multiplicar 25 por 60, 25 partido en 60 por 70 partido en 32, y me va a obtener la probabilidad de lo que yo estoy preguntando. O sea, la probabilidad de escoger a alguien que participe, dado que en los hombres hay un 25 de 60, va a ser el resultado, ¿cierto?, de esa multiplicación. ¿Ya? Ahora, muchas veces tal vez nos vamos a confundir en cómo se pregunta la probabilidad condicional, el dado que, ¿ya? Pero si uno tiene en cuenta esta probabilidad, esta fórmula chiquita de acá, más la fórmula que vimos acá arriba, que es la de la unión, ya nos vamos a ahorrar bastante trabajo en el pensar en algo, ¿ya? Ahora, por lo general, todas estas problemáticas están dadas con tablitas, ¿ya? Si la tablita no tiene totales, háganlo ustedes. Coloquen los totales, ¿ya? 5 sumas, ¿ya? No van a demorarse más que eso. ¿Por qué? Porque les va a ayudar mucho para encontrar los espacios muestrales, ¿ya? Ahora, si vienen los totales, como en el caso de acá, perfecto, súper, ¿ya? Porque así ya con eso van a poder empezar a trabajar de menor manera. Ahora, con respecto a las actividades,